Vamos a renovar la grabación. Entonces nos quedamos en que puede causar una lesión en el terreno de juego. Voy a activar acá. Ahí estamos. Uso de equipo de protección o calzado inadecuado. Evidentemente, qué sé yo, si practica algún tipo de deporte, por ejemplo, el correr, o los maratonistas, o también los jugadores, cualquier tipo de deporte, si vos utilizas un calzado inadecuado, ¿sí? Ese calzado inadecuado te puede llevar a algún tipo de lesión deportiva. Por ejemplo, la media puede rozar constantemente contra la piel del pie del deportista y eso puede llevar a producir una ampolla, por ejemplo. Hay una patología que le va a parecer un poco simpática que se llama pezón del corredor. ¿Alguna vez escucharon esa patología? La verdad que no, profe. Carlos, No, profe, no, profe. ¿no? No. Bueno, el pezón del corredor ocurre, se produce en los deportistas que corren maratones, o sea, largas distancias, en donde al utilizar la camisilla, ¿sí? La camisilla, al mojarse, se queda dura, pesada, y empieza a hacer este movimiento contra el pezón del deportista. ¿Qué hace eso? Produce un proceso inflamatorio en la aureola, ¿sí? En el pezón, y ese pezón se inflama. Eso se llama pezón del corredor. Por eso hoy en día ya se utiliza más ya las remeras o las camisas más ajustadas. Malas condiciones de la cancha, del terreno o de las instalaciones donde se realiza actividades deportivas. Causas ambientales, tales como la temperatura, humedad o altitud, también puede conllevar a un mayor desgaste metabólico del cuerpo y ese mayor desgaste lleva a producir lesiones. Causas fuera de control del deportista, por ejemplo. ¿Cuáles son las lesiones deportivas agudas más frecuentes? Entre ellas tenemos la ampolla, que fue lo que le expliqué hace rato. Es una protuberancia en la piel que contiene líquido, suele ser circular y el líquido suele ser transparente, aunque algunas veces adquiere un color sanguinolento. El color sanguinolento es cuando se rompe algún capilar sanguíneo por debajo de la piel y el líquido se mezcla con sangre y tiene ese color sanguinolento, ¿sí? Esto muchas veces puede ocurrir al utilizar muchos calzados o correr o hacer algún tipo de actividad sin utilizar un calzado, ¿sí? Porque eso va a generar roce, fricción en la piel y eso va a producir las ampollas. Las causas, fricción o presión constante, tal como cuando se usan zapatos ajustados o se agarra una herramienta, ¿sí? Quemaduras de segundo grado, incluyendo la del sol, infecciones, dermatitis, ¿sí? Dermatitis es un proceso inflamatorio de la piel por alguna o tocar algo una hierba venenosa, por ejemplo, una planta venenosa, o si tiene algún tipo de virus dentro de la piel o dentro del sistema del cuerpo, eso va a llevar a una dermatitis. Pero la causa más frecuente de la ampolla se produce por fricción, por roce. No vamos a entrar en eso. Luego tenemos los calambres. Es un espasmo involuntario que aparece principalmente en uno o varios de los músculos que ejercita. Generalmente el calambre ocurre con mayor frecuencia en los miembros inferiores. Acá en la pantorrilla, este músculo se llama tríceps sural. Acá en el cuádriceps y en el músculo que se encuentra atrás se llama isquiotibiales. Ahí es donde ocurre con mayor frecuencia los famosos calambres. Y las causas del calambre puede ser un sobreesfuerzo del músculo y ejercicios muy intensos y prolongados. El principal de todo es esto, pérdida de sales minerales. Por ejemplo, los oligoelementos, sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio. Por eso hoy en día hay preparados líquidos, por ejemplo el Power, donde toman la atleta y eso va a ir, se va a ir reponiendo los oligoelementos, ¿sí? Alcoholismo, deshidratación, ejercicio pesado,
Hipotiroidismo, ejercicios rápidos sin previo calentamiento o muy prolongados. Generalmente los jugadores amateur, ¿sí? Juegan o hacen su deporte o practican su deporte sin realizar un calentamiento previo. Siempre es importante en cualquier tipo de deporte que uno realice hacer un previo calentamiento de la zona que se va a utilizar. Qué sé yo, si va a trabajar en el gimnasio, por ejemplo, si es que va a trabajar el miembro superior, los brazos, para la espalda, entonces hay que hacer un poco de calentamiento de esta zona, ¿sí? Para prevenir algún tipo de lesión. Y, por ejemplo, si va a hacer ejercicios, entrenamiento funcional, por ejemplo, tiene que hacer un previo calentamiento de los miembros inferiores. Síntomas: contracción y dolor en el músculo. El músculo se contrae, se queda duro. Por eso muchas veces en el fútbol ustedes suelen ver que uno se tira al suelo, ¿verdad? Simula o manifiesta que está sufriendo algún tipo de calambre, entonces que viene a hacer el compañero, ¿sí? Empieza a hacerle un estiramiento, le estira la pierna. Entonces ese estiramiento lo que hace relajar el músculo por esa contracción que se está produciendo. Pérdida del movimiento del miembro afectado e incapacidad para aguantar el peso del cuerpo, algún espasmo muscular. El calambre puede llevar a una contractura del músculo, o sea, el músculo se puede encontrar contracturado, se encuentra duro, y esa contractura generalmente puede durar días. Incapacidad para relajar la musculatura afectada, ¿no? Y acá tenemos la contusión, que es un sinónimo del... ¿Cuál es el sinónimo de la contusión? Que fue lo que hablamos hace rato. ¿Cuál es su sinónimo? ¿Quién me puede explicar? ¿Cuál es el sinónimo de contusión? Carlos, Suji, ¿cuál es el sinónimo de contusión? Traumatismo. Exactamente, traumatismo. Exactamente. ¿Cuáles eran los dos tipos de traumatismo? Directo e indirecto. ¿Cómo? Directo e indirecto. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que uno se recibe de golpe externo por un choque, alguien que le golpea, y el otro indirectamente yo me lesiono saltando mal, pisando mal. Exactamente. Muy bien. Entonces, la contusión es el aplastamiento y ruptura de vasos sanguíneos de un músculo, generalmente a un nivel superficial cercano a la piel. La causa es siempre un golpe violento. La gravedad depende en su mayor parte de dónde se ha recibido el golpe. Evidentemente, dependiendo de la intensidad del golpe, puede producir una lesión de los capilares sanguíneos y eso se produce una inflamación, se inflama, como ven acá, se inflama esto, ¿sí? Y acá se puede formar un moretón, un hematoma. Entonces el hematoma del moretón indica o está indicando de que hubo una lesión acá de los capilares sanguíneos, ¿sí? Puede ser en este caso, por ejemplo, que solamente esté inflamado, pero no hay moretón. Entonces, este, por ejemplo, la rodilla, entonces esto puede ser que esté inflamado acá y se haya acumulado aquí un líquido en la rodilla que se llama líquido sinovial. Los síntomas de una contusión es el tumor, la inflamación, calor, rubor, que muchas veces puede adquirir una coloración rojiza, y el dolor. Luego tenemos las contracturas, ¿sí? Las contracturas musculares. Las contracturas musculares, las más frecuentes son a nivel cervical, cabeza y cuello y espalda baja, ¿sí? Por una mala postura, por estrés, por nerviosismo, o por un trabajo, por estar trabajando y adquirir una postura inadecuada. O las contracturas también se pueden producir en los deportes. Dijimos que muchas veces los calambres pueden llevar a una contractura del músculo, ¿sí? Entonces, las contracturas o la contractura es la hipertonía de un fascículo o grupo de fibras musculares de aparición repentina tras un esfuerzo, notándose una tensión o abultamiento
localizado doloroso. Muchas veces hay contracturas donde se siente como una pelotita o como una bolita, ¿sí? Y eso es por la contracción del músculo, ¿sí? Las causas: actividad inapropiada e intensidad o en función, una intensidad violenta, una intensidad aumentada, movimientos bruscos de rápida acción, pérdida de elasticidad, o sea, esa elasticidad que tiene el músculo se pierde, ¿sí? Y eso puede llevar a una contractura. No realizar un buen calentamiento, no realizar actividad de flexibilidad y una mala alimentación también puede llevar a una contractura. Pero las contracturas más frecuentes son a nivel cervical, acá, cabeza y cuello, y acá, entre las escápulas. Esto se llama escápula o se le dice vulgarmente paleta acá. Y acá suele producirse muchas contracturas musculares. ¿Cuáles son los tipos de contracturas? Tenemos, espérenme. ¿Cuáles son los tipos de contracturas? Pueden ser durante el ejercicio o posterior al esfuerzo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que durante el ejercicio el paciente sintió como un pinchazo o algo a nivel del músculo y eso llevó a una contractura. O puede ser después, el deportista se sienta a descansar, después de 5 a 10 minutos empieza a sentir algún tipo de molestia. Entonces eso se manifiesta como una contractura muscular. Síntomas: incremento del tono muscular, acortamiento del músculo, reducción de la capacidad de rendimiento. Evidentemente, si vos tenés contracturado la pantorrilla, el tríceps sural, evidentemente vas a tener incapacidad para realizar ejercicios de velocidad, dolor a la presión, inflamación de la zona afectada y reducción del movimiento. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Por mí no, profe, todo claro. ¿El resto? Carlos. Está bien, profe. Bien claro. Jorge. ¿Se entiende bien, Jorge? Bueno. Distensión. Distensión. ¿Alguna vez ustedes escucharon este nombre? Distensión. ¿Nunca escucharon? Sí, profe, ya escuchamos. O sea, siempre escuchamos distensión, pero así específicamente diferenciar y saber. No, ¿verdad? ¿Y distensión de qué escuchaste, Suyi? Y tuvo una distensión y la gente, ¿verdad, bro? Hasta ahí nomás, ¿verdad? Como escuchaba. Como hay muchos tipos de lesiones, una de ellas se queda es la distensión. Bueno, ¿ustedes alguna vez escucharon esguince? ¿Sí? El esguince. Sí. Bueno, el famoso me doblé mi tobillo, me doblé la rodilla. El esguince se divide en 3 grados. Hay grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 es la distensión del ligamento. Quiere decir que el ligamento se estiró como el chicle y se quedó ahí. Eso se llama distensión. Se quedó laxo, se quedó largo. No se rompió ninguna fibra del ligamento. Eso se llama distensión. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Ah, ya, ahora ya entendí. Ya, Eso ya. es distensión del ligamento, ¿sí? O distensión Ah, del tendón, ¿sí? Es cuando el ligamento se queda laxo, se queda fle, como el chicle. Ya no puede volver a su posición, a su forma original. Ese es el grado 1 del esguince. El grado 2 es cuando se rompe el 50% de las fibras del ligamento. El 50% de las fibras. ¿Sí? Vamos a explicar acá. Bueno, vamos a suponer que este es un ligamento normal. ¿Sí? Acá y ahí. Esto es normal. La distensión es cuando queda
así, queda más largo. ¿Sí? Ahora tenemos esto acá. Vamos a suponer que, estas son las fibras del ligamento, ¿sí? Y en una ruptura o en un grado 2 de esguince se rompe esto acá. Se rompe, ponerle el 50, el 30 o el 40% del ligamento. Hay todavía ligamento, pero se rompió una parte. Y el total es cuando ya no hay más nada. Se rompe completamente ya el ligamento, ¿sí? Entonces, la distensión es una lesión microscópica. Estiramiento de las fibras sobrepasa los límites normales de elasticidad, o sea, el ligamento sobrepasa su tensión máxima y se queda tensionado sin daño anatómico ni ruptura. No hay ninguna ruptura de nada. El paciente va a presentar dolor intenso y puede seguir con la actividad física. ¿Por qué? Porque en el esguince grado 1 o en la distensión del ligamento, los síntomas generalmente están entre 3 a 4 días. Y el paciente puede caminar sin ningún problema. Va a estar inflamadito, pero puede caminar. No le va a generar mucho dolor. En cambio, si tiene un grado 2 o un grado 3, ahí sí ya le va a doler. Bastante. Ahora vamos al desgarro. En los músculos, esto es el músculo, ¿sí? En los músculos, el desgarro muscular puede ser parcial o total. Acá no hay distensión en el músculo. Se rompió parcialmente o se rompió totalmente. No es lo mismo que en el ligamento. En el ligamento puede haber una distensión, se rompe parcialmente o se rompe totalmente. En el músculo se rompe parcialmente o se rompe totalmente. ¿Sí? Profe, entonces la forma correcta de decir sería distensión grado 1, distensión grado 2 o no, o esguince No. grado 2 nomás. Se dice distensión, una ruptura parcial o una ruptura total. No se dice distensión 1, ni 2, ni 3. Distensión es solamente eso. Se queda elongado o estirado el ligamento. Quedó ahí, bien. Quedó ahí. Y ahí luego tenés el grado 2 y el grado 3. El grado 2 parcialmente se rompe y el grado 3 se rompe totalmente. ¿Sí? Ya. Y luego tenemos a nivel muscular. Músculo estoy hablando. No tendón ni ligamento. Músculo. El músculo se puede romper parcialmente o se puede romper completamente. Ustedes, ahí Jorge, por ejemplo, me dijo que tuvo lesión de ligamento cruzado. El ligamento cruzado puede tener una ruptura parcial o una ruptura total. Ahí no hay que el ligamento se estiró. En el cruzado. En el cruzado no hay distensión. En el cruzado anterior y el cruzado posterior. Te rompe parcialmente o te rompe totalmente. Esa es la diferencia. Y luego en los otros ligamentos del cuerpo sí hay distensión. Hay grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Se entendió la diferencia? Sí, profe. Carlos. Sí, profe. ¿Sí? Yo tuve también rotura de menisco y ligamento cruzado posterior. Ligamento cruzado posterior y menisco. Sí. ¿Cuándo Y fútbol? también, sí. Y hace cuestión de 8 meses que me operé de eso. ¿Qué menisco te rompiste el interno? Interno. ¿Te quitaron todo el menisco o una parte nomás? Me quitaron todo. Y ahora, por ejemplo, de jugar fútbol, tengo que jugar 30 minutos máximo. Y después para no forzar tanto, me dijo el doctor. Sí, y tratar de usar algún tipo de rodillera o algo. ¿Sabes por qué? Este es tu pierna. Y este es tu muslo, el de arriba. Fémur, tibia. Y este es la rodilla acá. Y esto hace este movimiento, la rodilla. Entonces, entre las rodillas se encuentran los meniscos. Y si vos un lado no tenés menisco, ¿qué quiere decir? Que este hueso con este hueso tocan. El menisco lo que evita es que ellos se toquen. Y al tocarse el hueso con hueso, se hace desgastar el cartílago articular y eso a la larga te puede producir una artrosis de rodilla. Y eso ya no te curas más nunca. ¿Está bien, Carlos? Sí, así lo me explicó el doctor también. Exactamente. Bueno. ¿Y se queda así sin menisco? ¿Así? Sí.
Ay, güey. Hoy en día ya hay meniscos artificiales, pero acá nomás no sé si ya se utiliza eso, pero en los países de primer mundo ya hay eso. Pero si no tiene menisco, puede hacer su vida diaria, pero no sobrecargar mucho nomás la rodilla, por ejemplo. Las causas de un desgarro muscular pueden ser causas directas o causas indirectas. Causa directa, ¿sí? Por ejemplo, un golpe. ¿Sí? Un golpe, viene alguien, ¡pah!, te golpea, te da una patada, ¿sí? Hay un traumatismo, ¡prá!, se rompe parte del músculo. O las causas indirectas. Uno va corriendo, corre, hace un sprint, corre de velocidad, ¡tras!, le pincha allá atrás. Los isquiotibiales. ¡Tras!, le siente como un pinchazo. Lo que normalmente se dice el estirón. ¿Sí? Y ahí puede ser que se haya desgarrado parcialmente o totalmente. Entonces, ¿cómo uno puede diferenciar? Vamos a suponer que a usted que al paciente le pinchó la parte de atrás, le pinchó la parte de atrás, le pinchó. Sale el jugador, y ¿cómo ustedes pueden saber si se desgarró o no se desgarró ahí en el momento? O si fue un estirón o un desgarro. O si fue una contractura nomás y un desgarro muscular. ¿Cómo ustedes pueden saber? En el desgarro no se ve un moretón tipo la sangre coagulada, profe. Exactamente. En el desgarro muscular, como se rompe parcial o totalmente el músculo, ya se observa un hematoma. ¿Sí? Sí. Hematoma se dice Suji. Ahora ya vas a decir hematoma, ya no más moretón. Ok. Vas a hablar con propiedad. No, usted tiene un hematoma fulanito. ¿Qué sé yo, verdad? Bueno, ¿qué suele pasar? Muchas veces suele ocurrir, por ejemplo, uno se desgarra los isquiotibiales. Los isquiotibiales están por atrás. Pero muchas veces el hematoma no aparece en el momento exacto. Aparece al día siguiente. Pero el hematoma aparece en la rodilla. La rodilla tiene un moretón, pero a él le duele más arriba. Más arriba de donde sintió el pinchazo. ¿Qué pasó? Por acción de la gravedad, la sangre se fue hacia abajo. La lesión está acá, pero la sangre se fue hacia la rodilla. Entonces muchas veces uno ve la rodilla todo con hematoma, ¿sí? Y dice, ah, la pinta, ¿qué me pasó en mi rodilla? Parece que me lesioné o lo que sea. No, te desgarraste arriba, pero por acción de la gravedad se fue hacia la rodilla. Muchas veces suele ocurrir en el cuádriceps. El cuádriceps es el músculo que se encuentra por delante de la pierna o por delante de la rodilla, ¿sí? El cuádriceps está acá y acá está el músculo, acá atrás. Esta es la piel, este es piel y acá está el músculo. Entonces, ¿qué pasó? Se desgarró el músculo, se desgarró. Entonces, ¿qué suele ocurrir? Por acción de la gravedad, el paciente se desgarró, pero vos no ves ningún moretón acá arriba. Entonces, si no, este tiene una contractura nomás. No, el moretón o el hematoma se fue hacia abajo, se fue más hacia la profundidad, entonces no se ve. Entonces, vos pensás que solamente tiene una contractura. La contractura generalmente dura 3 a 4 días. Después de 3 a 4 días voy a empezar a hacer ejercicio. ¿Y qué va a pasar ahí? Vas a lesionar más el músculo. Por eso es muy importante hacer una buena evaluación. ¿Se entendió la diferencia? ¿Sí? Ok. Los síntomas dependen del grado del desgarro. Si vos tenés un desgarro parcial, el hematoma va a ser leve. Si tenés un desgarro total, va a haber mayor hematoma. Dolor localizado, inflamación, hematoma, limitación funcional y puede haber deformidad. Acá en el desgarro tenemos grado 2, o sea, grado 1, y los grados, acá en el grado, se refiere a los milímetros. De 0 a 10 milímetros se considera un grado 1. De 10 a 20, grado 2. Y de 20 para arriba se considera grado 3. Milímetros. Porque se mide por milímetros. ¿Y cómo ustedes piensan que pueden diagnosticar? ¿Qué estudio se hace para saber si se desgarró o no?
¿Qué dicen ustedes? ¿Qué estudio se puede hacer el paciente? ¿No sería ecografía, algo estilo? Una ecografía. Muy bien, Carlos. La ecografía, porque la ecografía evalúa las partes blandas, lo que es ligamento, tendón, músculo. En cambio, si vos le mandás a hacer una radiografía, no se va a ver ahí el desgarro muscular, porque la radiografía evalúa solamente el tejido óseo, hueso. O puede ser una resonancia magnética o una tomografía. Recuperación depende del grado del desgarro. Evidentemente, si tiene un grado 1, el proceso de recuperación va a ser más rápido. El grado 2 y el grado 3 es el que va a tardar más. ¿Y en cuál de estos 3 grados, tanto el 1, el 2 o el 3, en cuál de los 3 el tratamiento va a ser quirúrgico? ¿En cuál hay que operar? Profe, estos grados entraría, dijiste que el desgarro total o parcial, no existe tipo con la distensión, ¿verdad? Pero Sí. estos tres, ¿dónde entraría? Estos 13 entran en los milímetros que se rompió. Ah, ya, ok. El grado 1 es de 0 a 10 milímetros. El grado 2 es de 10 a 20. Y el grado 3 es mayor a 20 milímetros. ¿Está? Ya. Bueno, Porque sí, porque tanto en total o parcial igual hubo un pequeño desgarro, dependiendo del grado se vería. exactamente. Sí, porque acá no hay distensión, no es que se estiró nomás. Ya, ¿Sí? sí. Luego tenemos el esguince. Es el estiramiento o desgarro de ligamentos. El esguince más frecuente en el tobillo es el esguince del ligamento lateral externo del tobillo, o sea, el ligamento que se encuentra por fuera del tobillo. Nosotros vamos a hablar también de esguince, luxaciones, vamos a enfocarnos, va a ser más profundo. Acá yo estoy dando como un pincelazo. Entonces, el ligamento lateral externo del tobillo es el que se lesiona con mayor frecuencia, el que está hacia afuera. Porque generalmente uno cuando apoya el pie o cuando se dobla el tobillo, se dobla o lleva la punta del pie hacia adentro, hace esto. Es más frecuente. También puede llevar la punta del pie hacia afuera, pero es menos frecuente. Lo más frecuente es llevar hacia adentro. ¿Y cuáles son los grados del esguince? ¿Quién me puede decir? Que hablé hace rato. ¿Cuántos grados de esguince hay? A ver si alguien me prestó atención. Grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Cómo era el grado 1? ¿Cómo es el esguince grado 1? Solamente había una distensión. ¿Sí? El grado 2 hay una ruptura parcial y el grado 3 hay una ruptura total. Causas: movimiento excesivo de la articulación, trauma directo o esguince por repetición. Esguince por repetición se llaman aquellos esguinces recidivantes. ¿Qué quiere decir? Vos te lesionaste, te doblaste el tobillo, sufriste un esguince grado 1 o un grado 2, por ejemplo. Porque el grado 3, el tratamiento sí o sí es quirúrgico. Cuando se rompe completamente, ya sea el ligamento, el tendón o el músculo, quirúrgico. Ahí no hay fisioterapia nomás. Quirúrgico y después fisioterapia. Tanto en el grado 1 como en el grado 2, sí se puede hacer fisioterapia sin que sea tratamiento quirúrgico. Entonces, el esguince por repetición o el esguince recidivante es aquel esguince en donde el paciente sufrió un esguince de tobillo, se curó, tomó antiinflamatorios, se puso hielo, ya no le dolió, después de unos meses volvió a jugar fútbol, se vuelve a doblar el mismo tobillo. Pasa el tiempo, hace lo mismo, se vuelve a doblar el mismo tobillo. Y así sucesivamente. Eso se llama esguince por repetición. ¿Por qué ocurre esto? Porque no se hizo un buen tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Hay que hacer ejercicio, hay que fortalecer nuevamente los músculos, los ligamentos y los tendones para que ya no se vuelva, o para que la articulación del tobillo vuelva a ser estable. Los síntomas dependen del grado del esguince: dolor, inflamación, hematoma, limitación funcional y algún tipo o un cierto tipo de deformidad.
¿Ustedes qué creen? En el esguince, ¿en cuál de los dos tipos de esguince va a haber mayor hematoma? ¿En el grado 2 o en el grado 3? En el esguince creo que no se ve hematoma, profe, o se ve. Se puede ver también. Como en el desgarro. Se puede Así por ver. fuera, digo, viendo así. O por el hinchazón. Y muchas veces ocurre que vos te doblas el tobillo, se forma se inflama y hay pero moretón ahí, un hematoma. Cuando se rompe algo, sí o sí hay hematoma. Ah, Entonces, ¿en cuál de los dos va a haber mayor hematoma? ¿En el grado 2 o en el grado 3? grado 3 entonces. Evidente, ¿verdad? Lógico, porque se va a romper completamente y todos los capilares se van a romper completamente. ¿Se entiende, verdad? Sí, profe, nunca nomás entonces he visto uno de grado 3 porque siempre he visto así todo hinchado así, pero no con hematomas, sin Entonces, color, solo hinchado la zona. una distensión es un grado 1 ¿Viste? nomás. ¿No? Ya. Voy a explicar, por ejemplo, acá. Vamos a suponer que este es el ligamento. El ligamento tiene fibras. No es solamente un hilo, tiene muchas fibras microscópicas. Así, cortito, las fibras, fibras, fibras. Y entre los ligamentos suele haber capilares acá, en el medio. Capilares. Capilares quiere decir sangre, esto, sangre, sangre. Entonces, si vos te rompes solamente esto, es un esguince grado 2. No se va a romper muchos capilares, entonces el hematoma va a ser moderado. Pero si vos te rompes completamente luego aquí, ya no van, los capilares totalmente rotos van a estar. Entonces el hematoma o el moretón va a ser mayor. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. No. Luego tenemos la luxación. La luxación esperen, la luxación es la pérdida de contacto entre dos superficies articulares. O sea, en una articulación se tiene que unir un hueso con otro hueso. Así, se unen. Eso se llama articulación. Si esto está así, se separó, eso se llama luxación. Hay una pérdida de contacto entre dos superficies articulares, una y dos. Eso se llama luxación. O el famoso, me quité del lugar el hombro, la rodilla, el tobillo, lo que sea, ¿sí? Eso se llama luxación. Las causas pueden ser varias, por un traumatismo directo o un traumatismo indirecto. Traumatismo directo, dijimos, un golpe. Traumatismo indirecto, por ejemplo, te caes con el brazo apoyado contra el suelo, acá. Y hace este movimiento del hombro y te luxas el hombro. Los síntomas: dolor, inflamación, hematoma, deformidad, impotencia funcional. Suyi, te escucho. Ah, no, profe, sin querer me apreté, perdón. Puede seguir. Bueno. El tiempo de recuperación depende del grado de luxación. Hay dos tipos de luxación. Una subluxación o una luxación completa. La subluxación es cuando se luxa así, poco. Esa es subluxación. Y en la luxación completa se luxa así luego, sale de su lugar completamente. ¿Cuál de los dos va a ser más grave? ¿La subluxación o la luxación? La luxación. Evidentemente, porque al luxarse, al salir del lugar, va a romper ligamento, tendón, cápsula articular. Es mucho más difícil. Es mucho más difícil. ¿Se entiende? Eso es la La, luxación. la subluxación entonces podría, así como hablamos, ¿verdad? Sí, Coloquialmente, salir del lugar y vuelve del lugar enseguida. No es que se quede así exactamente. por separado hasta que se Es, tenga que ir al hospital. exactamente. Es más fácil reducir, o sea, es más fácil poner en su lugar que una luxación completa. Por ejemplo. Ah, entonces yo tengo una subluxación jugando handball. Sí, Indirectamente me provoqué una luxación tirando la pelota así sin cuidarme y tras salió del lugar mi hombro y así, pero con un dolor impresionante, después volvió. Y ahí, y hasta hoy día tengo eso, de repente sale y vuelve en su lugar. y eso se llama luxación
recidivante, o sea, eso va constantemente, te vas a ir luxando. Hay gente, por ejemplo, Suyi, en tu caso, que se luxó el hombro, se luxó la clavícula, y simplemente al querer arrascarse, ya sale de su lugar. Entonces, Así mismo es, profe, así mismo es. entonces vos, por ejemplo, ya sabes cómo poner bien, hace un Sí, movimiento, drop, vuelve a así mismo entrar, es. y está. Sí, yo ya me conozco, no quiero que nadie me toque, yo ya sé cómo poner, yo nomás me coloco. Entonces, vos lo que tenés que tratar de hacer es un buen fortalecimiento ahí de los músculos del hombro para darle otra vez esa estabilidad y para que no se te produzca esa luxación. ¿Por qué? Porque si eso sale, entra, eso genera roce, fricción y eso a la larga te puede producir una artrosis de hombro. El tratamiento que el doctor me pasó fue, como dijiste, fortalecimiento muscular para no llegar a una cirugía, o en todo caso, esa va a ser mi única solución, ¿verdad? A la larga. Exactamente, sí. Así mismo es. Luego tenemos las fracturas. Las fracturas pueden ser por un traumatismo directo o indirecto, por un golpe, ¿sí? Que fue lo que hablamos hace rato. Las fracturas se clasifican, ¿sí? En una fractura oblicua, una fractura conminuta, que tiene varios trocitos, una fractura en forma de espiral y una fractura compuesta. Las más graves, y hay dos tipos de fractura también, fractura cerrada y fractura abierta. La cerrada es cuando el hueso se fractura y el hueso se queda dentro de la piel. Y la fractura abierta es cuando sale el hueso por fuera de la piel. Esta es la más grave de todas. ¿Por qué es la más grave de todas? Porque los agentes externos, ¿sí?, entran y esto produce infección. ¿Nos va a mostrar? Vale. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió No, bien hasta acá? todo bien. ¿Sí? A ver ahí, Jorge. Carlos.